Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Compañeras y compañeros diputados. Bienvenidos a Voces del Congreso a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a través del medio público del Estado de Michoacán. Y es un gusto recibir en este espacio al diputado federal Irepan Maya Martínez. Diputado, bienvenido a este medio público, al medio público del Estado de Michoacán. Gracias por acompañarnos. Gracias, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. ¿Quién es Irepan Maya? Irepan Maya es hijo de Citlali Martínez Cervantes, historiadora y restauradora mexicana, de Martín Maya Leiva, sastre, y nieto del profesor Ramón Martínez Ocaranza, poeta michoacano, y de la maestra Ofelia Cervantes Villalón, anarquista, comunista y zapatista. Irepan Maya es un político comunista, de origen comunista, de familia comunista. He practicado política desde niño, he marchado en las calles de este país desde niño, hemos luchado junto a la Unión de Comuneros Emiliano Zapata, con el Ejército Zapatista en su momento, y ayudado en los procesos políticos de izquierda en nuestro país, ahora en Morena, fundador de Morena. Acudimos a la cita histórica en noviembre de 2013, aquí en Morelia, en el Poliforum, a buscar el registro como partido político nacional, y hoy diputado federal. De formación tengo un oficio que practico desde los 17 años, empecé, que es la encuadernación de libros, con una especialidad en encuadernaciones antiguas, restauración. Lo practico hasta la fecha, con menos tiempo, pero lo practico, con estudios troncos en música y autodidacta. ¿Qué faltó ahí en esa línea de la música? ¿Qué faltó en la línea de la música? Como los futbolistas mexicanos, los buenos, los que no llegaron a jugar en Europa, ellos se rompieron la rodilla y yo tuve una lesión en un pulgar, dejé de tocar la guitarra hace muchos años. Hoy es diferente el espacio, ¿no? Hoy es diferente, ¿no? Aquí nos acompañan libros. Naciste entre libros, ¿no? Creciste entre libros. Crecí entre libros, primero en la casa materna tenemos una biblioteca que yo heredé, o que yo resguardo de la familia, de 2.500 ejemplares más o menos, sobre todo enfocada a la literatura universal y latinoamericana. Mi mamá trabajó en la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Michoacana, al frente del Departamento de Restauración y Conservación de Libros de la universidad, y yo la acompañé a dar cursos y talleres por todo el país. Entonces, mi relación con los libros viene desde ahí, y yo me he dedicado al oficio, y aparte he practicado, no de manera formal, el oficio de editor independiente. Creciste entre libros, pero también entre luchas, ¿no? Ir en contra de... ¿Cómo fue esta formación? ¿Cómo es vivir en contra de algo ya establecido? ¿Cómo es esta vida de la lucha por ideales, por convicciones? ¿Cómo es? Pues en mi caso comienza en la casa, en una familia de origen comunista, anarquista, en donde se ejerce el matriarcado, así nos lo hicieron saber, y la disciplina. La disciplina como establecimiento de lucha, de resistencia, de compromiso público, compromiso social, y una familia politizada todo el tiempo. Siempre tratando de analizar, de conversar, de tener como referente lo que pasa en el mundo hacia el interior de la familia, cómo podemos resolverlo como familia, y de ahí aprendes, ¿no? Te enseñan a oponerte, a crecer en eso, a adaptarte en eso, ¿no? En este mundo en el que claramente existen dos sistemas antagónicos completamente, que pareciera a veces como un discurso muy fantasioso, pero no lo es. Simplemente hay dos sistemas, dos estructuras en el mundo, ¿no? Contrapuestas,
y tienes que aprender y definirte en qué posición estás, ¿no? en qué sector estás. Eso nos lo enseñaron en la casa y ha sido eso, ¿no? O sea, resistes a todo, hasta la injusticia del que te vende en el mercado una verdura más cara que el que te vende la otra, en fin, en todo, ¿no? En todo, en la injusticia que ves en la calle, en el transporte colectivo, en la escuela, en todos los ámbitos de la vida. Aprendes eso, lo vuelves parte de tu vida y eso es lo que tendría que suceder en todas las sociedades. Finalmente es lo que sucede en las sociedades que rompen con los sistemas establecidos, ¿no? Hablando de estas rupturas, mencionas una familia, creciste una familia disciplinada. ¿Cómo compaginar cuando decimos que el mexicano, nuestra sociedad es desorganizada, no hay planeación, hay una desorganización? ¿Cómo llevar esto, ¿no? O cómo afrontarlo, ¿no? en esta formación de disciplina, de seguir ideales, ¿no? Ante una sociedad que podríamos mencionar es etiquetada como indisciplinada, desorganizada, falta de planeación? Yo en mi vida personal soy desordenado, pero soy disciplinado. Y tiene una lógica. Nuestro país, nuestra sociedad, está estigmatizada como indisciplinada, desordenada, a raíz de, tal vez un poquito antes, pero a raíz de la instalación del neoliberalismo como un sistema de poder y de gobierno en nuestro país. Si tú haces un análisis de nuestra sociedad desde la primera transformación y desde antes de la conquista, realmente somos una sociedad disciplinada, ordenada y con grandes capacidades. Más bien creo que hubo una desarticulación social, ¿no? Si analizamos posterior a la Revolución Mexicana, una vez que pasa esta interfaz de posguerra, la sociedad mexicana se reagrupa, se reorganiza y se vuelve a disciplinar. En el sentido de que todo el mundo regresa a sus actividades, se recompone la economía del país, socialmente se recompone y entonces cuando se establecen estos nuevos gobiernos posrevolucionarios y empieza a haber de nuevo descontento social, entra una ruptura nuevamente que lo que busca es desestabilizar socialmente al país, ¿no? Indisciplinarlo, romperlo. Y eso no es anarquismo, también, porque no es un proceso anarquista, es un proceso que yo creo que tiene que ver con un proceso de dominio, de control automático, ¿no? Entre más desarticulada esté una sociedad, es más fácil de dominar. Yo creo que al contrario, la sociedad mexicana, y lo está demostrando ahora, a raíz del gobierno de la Cuarta Transformación y de este esfuerzo que hace el presidente de la República, está mostrando nuevamente que es una sociedad capacitada, capaz para disciplinarse, y lo podemos ver, te lo voy a poner como un ejemplo real que vivimos y que tenemos recientemente, la pandemia. Fuimos el país menos endeudado a nivel internacional, el país que mejores resultados tuvo en el manejo de vacunas. No nos endeudamos para la adquisición de vacunas. Tú veías las filas acá en el estado, en cualquier parte del país, había un orden y una disciplina que no dirías que es propio de una sociedad indisciplinada, desordenada, que no se puede organizar. No, es todo lo contrario. Yo creo que es todo lo contrario. Más bien es un estigma y una sinrazón que tuvieron o que lograron en los últimos años, en las últimas décadas, los gobiernos neoliberales a través de este dominio que hacen de los medios de comunicación. Por eso la importancia también de tener medios públicos que puedan, como ustedes y otros en el país, irse reconstruyendo y volviéndose nuevos polos de comunicación para la sociedad. ¿Qué lectura le das a las formas o a los soportes de comunicación hoy en día en nuestro país? ¿Qué lectura le das a la radio? ¿Qué lectura le das a la televisión? ¿Dónde ha quedado la televisión? ¿Y qué papel tiene las redes sociales? ¿Qué papel tiene Internet en el tema de cómo comunicamos o cómo son estos soportes, cómo se utilizan, ¿no? ¿Cómo lo utilizan los políticos? Mira, yo uno de los procesos formativos que tuve fue el sistema michoacano de radio y televisión.
Yo veía y escuchaba el sistema michoacano de radio y televisión cuando era niño. Aquí vi series, caricaturas. Entonces, ¿qué relación hay hoy? Yo la veo muy clara. Hay un sistema de televisoras, radios, periódicos, medios, portales de internet, que ya definieron, siempre lo han hecho, pero ahora sí públicamente, han mostrado su origen y su pensamiento. Son conservadores, son gente de derecha, en muchos casos muy reaccionarios, y lo mismo, hay medios que se han sostenido en una batalla de resistencia de toda su vida, periódicos nacionales, por ejemplo, La Jornada, aquí hubo grandes periódicos, Cambio de Michoacán, en fin, que si bien no han definido ser medios de comunicación de izquierda o comprometidos con un partido político o tal, o con un sistema, un régimen, sí están comprometidos con la democracia informativa, que es lo importante. Es una parte fundamental de la democracia en un país, es el acceso a la información real, verdadera, pero no es de esta perspectiva que tienen, que ahora lo discutíamos en el Senado, en la permanente, de transparencia, ¿no? O de esto es lo que yo te informo y esto es lo que tú tienes que entender que es verdad, ¿no? Algunas de las lecturas que hago, estoy revisando esto, por ejemplo, mira, Infocracia, de Byung-Chul Han, ¿no? Todo este desmantelamiento que hace uno de los pensadores más importantes del mundo en este momento, liberal, de izquierda, hace un análisis de cómo funcionan los medios de comunicación, cómo impactan socialmente en el dominio de los esquemas sociales y desde luego de cómo influyen las redes sociales. Las redes sociales hoy es tal vez uno de los medios de información más influyentes en el mundo, o el más influyente. El problema es qué te informan, qué te dicen, ¿no? ¿Qué tanto de lo que está ahí es verdad y qué tanto de lo que está ahí existe? Es algo que no nos hemos preguntado públicamente, o a lo mejor sí. Influye mucho y pues bueno, hoy vemos en la presidencia de la República al comunicólogo más importante del país y tal vez de América Latina, ¿no? Un hombre que ha sabido identificar estos procesos de comunicación y de información y saberlos contrarrestar, ¿no? Es decir, pues yo no tengo las capacidades ni económicas, ni políticas, ni sociales, en su momento no las tuvo, tal vez en los últimos años, para controlar o tener acceso a medios de comunicación sin que me ataquen. Informar lo que realmente está pasando en nuestro país. Ahora lo hace con las mañaneras. Ahora lo tiene. Tenemos que hacer una pausa. Adelante. Y regresamos y retomamos este punto, ¿te parece? Me parece perfecto. Irepan Maya, el día de hoy, aquí en Voces del Congreso. ¿Qué hacemos los 2 primeros años? ¿Qué hacemos los segundos a mediados del sexenio? Los otros 2 años y los 2 años finales, ¿qué hacemos? Es una estrategia. Ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Vamos a estar, yo espero, en la fase de austeridad republicana. Reformar la ley para considerar delitos graves sin derecho a la libertad bajo fianza, la corrupción, el robo de combustibles. Gracias por continuar con nosotros aquí en Voces del Congreso a través del medio público del Estado de Michoacán, en esta ocasión platicando con Irepan Maya. El tema, antes de irnos a la pausa, mencionabas, marca una agenda, ¿no? Marca una línea el tema del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y vincular con el manejo de medios, el impacto que se busca. Eso gusta a algunos, disgusta a otros, pero genera, ¿no? Genera reacción. Genera reacción y genera debate. Tú cuando ves, bueno, primero el manejo que hace el presidente de la agenda nacional es espectacular. Antes lo hacía echándoselos en contra, ¿no? Ahora lo hace marcando la información.
y genera socialmente algo bien importante. Yo luego tengo oportunidad, vas en la calle, o sea, al mercado de abastos o en algún lugar, en el colectivo, caminando, en algún museo, en algún parque, platicas con la gente o escuchas. A mí me toca, yo voy al mercado de abastos aquí en la ciudad de Morelia y escuchas a la gente platicar de la mañanera. Es impresionante. El presidente, o que te dicen, es que el presidente nos dice o me dijo. O sea, la gente entiende que el presidente está hablándole directamente a la gente. O sea, no está comunicándose a través de una estructura del Estado para dominar socialmente a un país. Está utilizando el aparato del Estado para informar políticamente a un país cuál es la realidad y cuál es el estado de las cosas que guarda la administración pública en México, cuál es el estado de las cosas que guarda la relación del gobierno de México con otros países, cuál es el estado de las cosas que guarda la relación del Ejecutivo con lo privado, con lo religioso, con lo público y con lo social. Siempre con un mensaje atrevido, que sí nos gusta, pues, porque sigue siendo, a pesar de que estamos en el poder, sigue siendo un opositor a un régimen de dominio, de aprobio, de mentiras, de traición y de despojo a la patria, ¿no? Entonces es un hombre que sigue estando en resistencia, que sigue estando en lucha, que es un mensaje que tendremos que tener muy claros los fundadores de Morena, de que vamos a seguir siendo oposición, aún cuando estemos en el poder, porque somos opositores a que se restablezca el viejo régimen. Nos oponemos a que se restablezca el viejo régimen. Y esa es parte de las grandes virtudes de Andrés Manuel López Obrador. El manejo del lenguaje, del discurso y de la narrativa que permite hoy que la sociedad mexicana pueda salir libremente a celebrar un 18 de marzo a las calles de este país sin que le puedas cuestionar nada. En estos discursos, en estas narrativas, hace unos minutos la producción nos mostraba un audio, ¿no?, donde precisamente el presidente se dirige a los diputados, a las diputadas, a los senadores, donde menciona la importancia que deben tener o que deberían tener en este momento histórico de nuestro país, en este concretar, ¿no?, en este generar las condiciones, los escenarios para una verdadera transformación. ¿Cuál es esa función, ese compromiso que tienen ustedes, quienes toman decisiones en nuestro país, en este sentido, en este proyecto? Fíjate que es un audio del 18 de junio, 2 semanas después del triunfo electoral. Nos convocaron a diputados federales, senadores y diputados locales electos. Y el mensaje fue ese. De manera muy respetuosa nos expuso cuáles eran los objetivos del proyecto de la transformación. Y fue ahí donde empezamos a entender cuál era nuestra posición desde el Poder Legislativo. Con el mismo respeto con el que nos habló el presidente de la República, el presidente electo en su momento, fuimos entendiendo que teníamos que jugar un papel fundamental para acompañarlo en la transformación del país, y creo que así lo hemos hecho. Nos propuso una agenda, nos planteó varias cosas, pero lo fundamental que yo recuerdo de ese mensaje fue cuando nos pidió, nos dijo, vamos a entrar en austeridad republicana. Vamos a combatir la corrupción, vamos a establecer que ningún funcionario, ningún servidor público gane más que el presidente, por ejemplo, ¿no? Porque eso es lo que comprometimos con la gente y eso es lo que nos tiene que ayudar. Cuando llegamos a la Cámara de Diputados, cuando vimos todo este parafernalia que había en torno al Congreso, híjole, yo entendí mucho de lo que nos decía el presidente de la República y entendimos que había que ayudarlo. ¿Es otro México? Es otro México, sin duda alguna, sin duda alguna. Yo estoy convencido de que es otro México. Tal vez no se van a ver todos los resultados que queremos ahora, pero yo estoy convencido, yo acuñé una frase que después hicimos todos, nuestra en el Congreso,
de que éramos los constituyentes, que somos los constituyentes de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. ¿Por qué lo digo? Y el presidente lo ha dicho públicamente. Porque prácticamente hemos reescrito la Constitución. Le hemos regresado su sentido social, su sentido democrático y su sentido revolucionario a nuestra Constitución. Todos estos aprobios que hubo en torno a la Constitución, todo este desmantelamiento del artículo 3º, del 27, del 133, todo este desmantelamiento que hubo producto del neoliberalismo, lo hemos ido recomponiendo, pero con una visión moderna, con una visión de futuro, con una visión de desarrollo, con una visión de bienestar, con una visión de fortalecimiento de las instituciones democráticas y con una visión de retribución al pueblo de México, al pueblo sabio de México, dice el presidente. Amor con amor se paga finalmente, y es lo que hemos estado haciendo. El presidente nos decía en aquella reunión que no sabía realmente qué iba a pasar. Nos propuso una primera etapa, creo que la cumplimos toda en cuanto a reformas. Estamos en la última fase de esta segunda etapa de reformas, que va a cerrar yo creo que con la reforma al Poder Judicial de la Federación, y cerraremos seguramente con una tercera y ya más contundente etapa de reformas legislativas. ¿Qué fue lo que entendimos y qué fue lo que ayudamos en este proceso? Normalmente los diputados federales en el último periodo, en las últimas 3 o 4 administraciones federales, se dedicaron a hacer competencias de iniciativitis. Una comita acá, otra, cosas muy paliativas. Dice Byung-Chul Han que la paliatividad también invade a la política y la vuelve pasiva, la vuelve conformista y hace que no se den cambios profundos en los sistemas sociales. Andrés Manuel hace todo lo contrario, rompe con ese esquema y articula una fuerza de grupos parlamentarios, producto de una coalición, y no deja que esa coalición se rompa al interior del Congreso. Eso no fue fácil, nos costó bastante trabajo, y nos tocó a muchos sacrificar, por ejemplo, tiempo en tribuna, nos tocó sacrificar estar presentando iniciativas, porque había que hacer una labor política de tejido de esta consolidación de la coalición al interior del Congreso. ¿Qué entendimos? Que no teníamos necesidad de hacer iniciativas pequeñas como para competir, ¿no? Y que tampoco teníamos funciones ni atribuciones para asignar recursos y etiquetar obras, ¿no? Lo que conocemos como los moches, que era una cosa espantosa y horrorosa en el Congreso. Nos dedicamos a eso, a trabajar, a legislar. ¿Qué había que hacer? Ayudar al Ejecutivo, porque el Ejecutivo presentó a un equipo de trabajo que trabajó con los grupos parlamentarios, que ha trabajado con los grupos parlamentarios, y desde ahí se han construido las reformas que se requieren para el país, las fundamentales. Al tercero constitucional, que es para mí la más importante que hemos tenido, la educación, la restitución de los bienes nacionales, que ha sido fundamental, la recuperación de la CFE, de Pemex, ahora con el litio. O sea, han sido reformas que nos han costado trabajo, que no es cierto que se mandan desde el Ejecutivo. Hay una mesa técnica, hay una mesa de trabajo. Nosotros funcionamos, tenemos una coordinación, 2 vicecoordinadores, tenemos coordinadores temáticos. Después de eso tenemos presidentes de comisiones, y abajo tenemos secretarios e integrantes de comisiones entre los diputados federales. Tenemos que hacer una pausa, diputado, y regresamos en esta ocasión platicando con el diputado federal Irepan Maya aquí en Voces del Congreso. Pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Congreso. Diputado, bajo tu visión, bajo esta lectura que tienes, ¿no?, del Estado, del país, ¿cuáles son los grandes desafíos? Hablas de esta responsabilidad, ¿no?, que tienen ustedes
al momento de hacer transformaciones, este trabajo que se opera, pero ¿cuáles son los grandes desafíos que tiene hoy en día nuestro país? Muchos. Tres. Tres. Las vías de comunicación. La comunicación, vías de comunicación. Vemos el problema que tenemos aquí en Michoacán con la siglo XXI, el problema del ferrocarril, no solo en los estados, que está ¿Olvidado? Olvidado, entregado, es una de las cosas que entregó el neoliberalismo. Los servicios aéreos, yo la verdad estoy impresionando, desde que se inauguró el Felipe Ángeles no había regresado, fui hace 15 días con la familia. Las vialidades, todo lo que está haciendo en torno al Felipe Ángeles es impresionante, pero además con un impacto de beneficio a las comunidades aledañas al aeropuerto, que te quedas, yo creo que a pesar de que no se ha dimensionado y no se ha sobreexpuesto, digamos, en los medios de comunicación, lo que está logrando o lo que va a impactar a futuro en el mediano plazo en esas regiones es impresionante. Lo que está sucediendo con el Transísmico y el Tren Maya, creo que es uno de los grandes retos, las vías de comunicación, tanto terrestres, ferroviarias y aéreas, es una parte que tenemos que recuperar, que es más compleja, que seguramente va a pasar, va a trascender de esta administración, pero es uno de los grandes retos con los que nos vamos a tener que ir bien. El fortalecimiento de las instituciones democráticas. Ya es necesario, nos quedamos cortos con la reforma electoral, falta muchísimo en materia de participación, en materia de reconocimiento de autonomías, de comunidades autónomas, de comunidades originarias. Mira, el artículo 2 constitucional ya establece que somos una nación pluricultural, una plurinación, pero no está reflejado legalmente en todo el andamiaje de leyes del país. Y en materia electoral no existe. ¿No? El 2 constitucional establece en su redacción que las comunidades originarias y afrodescendientes de nuestro país tienen el derecho a la autonomía, al autogobierno, a administrar sus recursos públicos, naturales y culturales de acuerdo a sus usos y costumbres. Pero toda la legislación cultural no existe y no nos permitieron ahora lograrlo. Entonces creo que sigue habiendo un reto respecto de lo democrático, de las instituciones democráticas, no solo electorales, sino en términos generales todas las instituciones democráticas. ¿Y con qué otra cosa nos quedaríamos como pendientes? ¿Instituciones de seguridad? ¿Consideras? Yo creo que viene, sí, pero tendrá que ver, más bien tendría que ser una gran reforma, que es lo que estamos buscando, al sistema, al Poder Judicial. Ese es yo creo que no nos vamos a quedar con el reto, vamos a hacer una gran reforma al sistema judicial, porque además, debo decirlo, el Partido Revolucionario Institucional no se está negando a una reforma al Poder Judicial de la Federación. Si logramos esa reforma, creo que alcanzaremos una gran y profunda reforma al sistema de seguridad del país, porque finalmente es ahí donde está el problema, no es tanto acá. El amparo, decía Diego Valadez, es un instrumento que sirvió al neoliberalismo para defenderse de la oposición, ¿no? De estos desafíos que tiene nuestro país, ¿no? Tú lo mencionabas, un México diferente hoy en día, y algo que resaltaba el presidente de la República, un gobierno honesto. ¿Consideras que ha sido un gobierno honesto? Sí, es un gobierno honesto. ¿Por qué? Porque hemos logrado, además de combatir la corrupción, hemos logrado transparentar, a mí no es una palabra que me guste, hemos logrado establecer mecanismos que permitan el avance
de lo político en materia de infraestructura, por ejemplo, sin que exista un detrás, un moche o un saqueo. O sea, no hay saqueo a la nación. Por eso, más bien esa sería mi respuesta. No es un gobierno empeñado en saquear a la nación, al contrario, le está restituyendo sus bienes a la nación, al pueblo de México. Ese es el gran mérito de Andrés Manuel López Obrador. No rompió con la iniciativa privada, al contrario, les fue mejor. Claro, les cobró los impuestos que nos debían, pero algún día tenían que pagar, ¿no? Mal para ellos, porque cada vez les crecía más la deuda. Pero, por ejemplo, a estas empresas grandes, monopólicas, que les cobraron sus impuestos, creo que había una que debía 2,000 millones, 2,800 millones, no les negó los servicios, por ejemplo. Y no solo no se los negó, algunos participaron en la construcción del aeropuerto, otros están participando en el Tren Maya, no les cobró ahí, no les quitó, no les dijo te voy a dar, pero te voy a quitar, si no me das aquí te quito allá. Eso es un gobierno honesto. Claro que somos seres humanos, vivimos en sociedades tóxicas, digamos, en materia de corrupción, y más de alguno habrá cometido algún acto ilícito al interior del gobierno, seguramente, ¿no? Pero no es una política pública. No institucionalizó el saqueo como política pública, como sí lo hizo el viejo régimen. Andrés Manuel López Obrador, los diputados, nosotros tuvimos, cuando llegamos, déjame te cuento algo, en la Cámara de Diputados, bueno, hasta tarjetas para Palacio de Hierro tenían los diputados, para ir a comer a restaurantes lujosos, para vestirse, ¿no? A mí me dicen greñudo los panistas y no sé cuántas cosas, pero cuando menos me he visto yo. Había recursos, bueno, había bodegas de agua, de papel de baño, hacían negocio con todo en la Cámara de Diputados, había agencia de escorts dentro de la Cámara de Diputados, había enfrente, tú cruzabas la calle Emiliano Zapata fuera del Congreso, yo la cruzo todos los días, salgo a comer ahí enfrente, conozco a comprarme algún refresco a la tienda. Antes los diputados no salían, salían con sus escoltas, pero cruzabas la calle, bueno, hasta unidades médicas para tomografía te vendían enfrente. Todo lo que comprabas ahí, o sea, parecía un tianguis como el tianguis del auditorio aquí en Morelia, pero no de pulgas ni de fierro viejo. O sea, una unidad para tomógrafo, cámaras hiperbáricas, todo de recursos públicos. De ese tamaño era la corrupción que teníamos en el país. Y como hormigas, como cuando le avientas agua a un hormiguero, llegó la cuarta transformación y salieron corriendo. Se desaparecieron. Empresas montadas enfrente, cabilderos montados enfrente, que te decían, diputado, bueno, nos dan una tarjeta de casetas para poder recorrer el país. Te la compraban. Si eras diputado te la compraban y te metías y te daban otra. Todo eso desapareció. Eso es un gobierno honesto. Y desaparecieron porque vieron cómo llegamos. Nosotros tuvimos septiembre, octubre, noviembre, todavía como presidente Enrique Peña Nieto. Los gobiernos neoliberales tenían su bono de fin de año. Entonces, de acuerdo con cómo se portaban los grupos parlamentarios y el diputado o diputada, era de cómo le llegaba, ¿no? Ahí te van tantos millones para obra pública, ¿no? Y entonces ya el diputado se arreglaba con el alcalde, se arreglaba con la empresa, o en el descaro total, como muchos en este estado que fueron diputados federales y todavía por ahí andan algunos en la política, tenían sus propias empresas constructoras. ¿Y qué hacían? Contratarse ellos mismos el servicio. Para medicamentos, para unidades médicas, todo eso estaba descompuesto. Y todo eso lo hemos ido arreglando, se ha ido arreglando poco a poco y se han tenido que ir los corruptos.
se han tenido que ir. Y ese es un gran logro. Eso nadie lo ve, pero es un gran logro. Hoy los diputados federales ya no tenemos recursos para, luego nos mientan la madre o nos dicen de cosas en la calle, pero nadie se lo dice a la gente, ¿no? Hablando de deudas en nuestro país, ¿qué pasa con los adultos mayores? ¿Qué pasa con los pueblos originarios? ¿Qué pasa con niños, niñas que trabajan en el campo, niños jornaleros? ¿Qué pasa con la migración? ¿Qué pasa con estos temas sensibles que laceran, que golpean a un México en el 2023? El tema de la migración es uno de los temas con los que nos vamos a tener que comprometer. No sé si alcance ahora. Yo lo veo como un problema muy serio, sobre todo más cuando México ha sido un país hospitalario, un país que en la década de los 50, 40, 60, hasta los 70, en los 30 todavía, fue una nación hospitalaria que recibió exiliados de todo el mundo. Un país cuyas fronteras nunca estuvieron cerradas al mundo. Hoy tenemos una problemática migratoria seria, grave, que tiene que ver con las políticas antimigratorias norteamericanas y canadienses, que tiene que ver con el rezago social, económico que sufre Centroamérica y el Caribe más azotado por cuestiones naturales que sociales y políticas, y por todo este desplazamiento que no nos ha impactado tanto, pero ya comienza a verse, todo este desplazamiento que existe en el mundo, sobre todo en el continente africano y asiático. Es un tema que yo creo que ahí también vamos a tener que esforzarnos para no irnos con una deuda grande, ¿no? Que si se quedan cosas pendientes, sean menores a la problemática que ya tenemos ahorita. Adultos mayores. ¿Te parece si hacemos una pausa? Sí. Ya nos están marcando y regresamos para escucharte, ¿no? Reflexionar sobre este sector de la población, los adultos mayores. Pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Congreso, en esta ocasión platicando con el diputado federal Irepan Maya Martínez. Diputados, nos quedamos en adultos mayores. Adultos mayores, niños, diversidad, jóvenes. Yo creo que ahí no le hemos quedado de ver. Les hemos pagado desde el legislativo, hemos logrado las reformas para que se establezca en la Constitución la pensión a adultos mayores, la hemos ido multiplicando año con año. La pensión para los jóvenes que no estudian, que están trabajando. El problema de los jornaleros niños, de los niños jornaleros, es un problema serio. Tiene que atenderse desde varias perspectivas. Muchas dependerán del Ejecutivo, también otras se han logrado en materia legislativa, han sido la 64 y la 65 legislatura, han sido legislaturas de la paridad de género. Hemos logrado todo este articulado de reformas en beneficio de la igualdad sustantiva de las mujeres y también en el beneficio superior de la niñez. Ahora, lo que hacemos nosotros desde el legislativo tiene que tener un componente desde el Ejecutivo y los ejecutivos en los estados. La labor va a depender y dependerá también cómo vaya evolucionando ese proceso hacia los estados principalmente. Creo que el gobierno federal ha hecho lo que ha tenido que hacer. El problema más serio en materia de trabajo agrícola se da en el sureste de México y se da en la frontera norte, sobre todo en estas poblaciones, estos condados que fueron creados en los años 30, 40 hasta los 50 por el movimiento cristero en México, por la ultraderecha, que fueron los que crearon todo el Valle de Guadalupe, allá por la zona de Krill, en Chihuahua, todas estas regiones que son regiones agrícolas en donde todavía se sigue practicando la explotación de nuestros niños. Hay que atenderlo, pero también depende de los gobiernos y creo que ahora
será responsabilidad de los gobiernos estatales de la Cuarta Transformación. Nos restarán 10 minutos, vamos a ir cerrando, ¿no? Y ojalá también, bueno, esta sea un pretexto interesante para continuar platicando en otras ocasiones contigo. ¿Cómo se ve Michoacán desde la Ciudad de México? ¿Cómo lo ves? Se ve muy bonito. ¿Sí? Sí, es un estado muy bello. Políticamente. Bien gobernado. El tema, bueno, iniciamos, ¿no?, esta conversación, lo mencionaba, ¿no?, diferente. ¿Qué representa el texto? Necesitamos sociedades más sensibles, necesitamos acercarnos más a las manifestaciones culturales, a la lectura, a la música, a la pintura. Necesitamos sociedades hoy en día más sensibles. Sí, Michoacán es una sociedad muy sensible. Michoacán es una sociedad que ha estado presente en las 4 transformaciones de nuestro país, desde la independencia, la reforma, tenemos al ideólogo de la reforma, en los primeros meses de este gobierno con nuestro amigo, mi querido amigo Alfredo Ramírez Bedoya, mi pariente, publicamos una biografía de Melchor Ocampo de C. Valadez, por cierto que traigo otro libro de Valadez, la Revolución Mexicana también, tenemos al presidente más importante del siglo pasado, el general Cárdenas, y en esta 4ª transformación, Michoacán fue el escenario en 2017 de la primer firma del Acuerdo de Unidad por el Bienestar y el Renacimiento del Pueblo de México. Somos una sociedad muy sensible, somos una sociedad históricamente sustentada en la cultura. ¿Qué más te puedo decir? Universitaria. Tenemos la primera Universidad de América, la universidad más importante en su momento del país, una universidad que abrió los brazos siempre al exilio. Recordemos que en Michoacán tuvimos a los niños exiliados de la guerra franquista. Tenemos un gobernador sensible, no es solamente carismático, canoso y sonriente, es un hombre con una sensibilidad muy profunda, es un hombre que le costó trabajo llegar al poder, que tal vez le esté costando trabajo asumir el poder o asimilar el poder, pero que estoy convencido de que lo hace desde esa misma magia y sensibilidad que tiene y que corre en la genética de los michoacanos. Michoacán es un estado, yo siempre digo que es un país, es un estado místico. Existe un misticismo impresionante en Michoacán. Lo que dicen los filósofos, el mito, ¿no? Y para mí eso es Michoacán. Yo quiero mucho a mi estado. El tema de los hermanos Flores Magón, ¿qué relación hay con la 4ª transformación? ¿Qué relación tienen? ¿Cuál es esta liga con este movimiento? Es sin duda el referente ideológico más importante de nuestro movimiento, debería de serlo, y lo es del propio presidente de la República. Nosotros hemos sido parte del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados todos estos años, estas 2 legislaturas, y nos hemos enfocado a darle salida a muchas cosas que tienen que ver con los Flores Magón. ¿Por qué? Porque fueron los que iniciaron la lucha, una verdadera lucha de oposición al régimen de Porfirio Díaz. Son los precursores de la Revolución Mexicana. Hace unos meses yo le regalé un libro, que no sé si lo puedo mostrar aquí, que es una recopilación de periódicos que hicimos, que estamos haciendo además con el bisnieto de Enrique Flores Magón. Es una recopilación, un facsimilar de periódicos Regeneración, que además viene en el formato original. Es excelente la edición. Estoy poniendo de cabeza acá, ¿no? Se lo compartí a Juan Carlos Monedero, un español, filósofo, politólogo, un hombre de la política, un hombre de opinión importante en Europa. Y cuando empezaba a leer justo este texto que dice "Adelante, proletarios", me decía, hombre, pero es que esto es de avanzado, esto es de adelantado, tiene una vigencia impresionante. O sea, un texto escrito, publicado el 1 de agosto de 1906.
donde ya los hermanos Flores Magón en su editorial hablaban de la organización del proletariado. Algo que después José Revueltas en su ensayo sobre un proletariado sin cabeza reivindicaba. Y el presidente lo ha dicho, es una de la principal influencia en el pensamiento ideológico del presidente de nuestro movimiento son los hermanos Flores Magón, y nosotros le hemos dado salida a todo lo que hemos podido de Flores Magón, de José Revueltas, en fin, todo lo que va planteando a veces el presidente en la mañanera, nosotros ubicamos que podemos multiplicar en el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, que por cierto era un espacio muy corrupto también. Acabamos de sacar por ejemplo, acaba de salir, nos lo dieron hace unos días, que es la biografía de Ricardo Flores Magón de C. Valadez. Se lo compartimos a Diego Valadez, al ministro Diego Valadez, ahí en la Cámara de Diputados. Tuvimos oportunidad, estaba viendo a ver si venía una foto, por ejemplo, nada más para darnos la importancia, dar referencia a la importancia que tuvieron los hermanos Flores Magón. Cuando fallece Ricardo Flores Magón en Estados Unidos, en una cárcel en Estados Unidos, dicen asesinado por la CIA, se hace un recorrido funerario en tren. Eran impresionantes las fotos que hay, que me ha compartido Diego Flores Magón, de las paradas que hacía el féretro de Ricardo en estaciones a lo largo del país. Impresionante. Miles, o sea, decenas de miles de campesinos antes de que iniciara la Revolución Mexicana. ¿Cómo antes fue del inicio de la Revolución. la recepción? Nos restan 3 minutos. ¿Cómo ves el 2024? Internamente, ¿no? Vemos ya las actividades, dicen, bueno, habrá que esperar los tiempos. Hay otros que dicen, bueno, después de las pasadas elecciones en el Estado de México, esta carrera ya inició. ¿Cómo lo ves internamente? Yo lo veo a gusto. ¿Tú lo Muy ves a gusto, sí. Muy a gusto. Muy a gusto. Creo que estamos a gusto con el gobierno de la Cuarta Transformación. Yo fui delegado nacional de Morena en 2021 en Colima. Tuve la fortuna de participar desde esa posición con nuestro movimiento. Yo lo veo en unidad, lo veo el 2024 con un proyecto consolidado. No veo que va a ser una elección sencilla. Veo muy reagrupada a la oposición, sobre todo a la derecha, a la ultraderecha. Veo una parte del sector de la ultraderecha mexicana que hace ya meses se está volviendo a utilizar los púlpitos y las congregaciones para enviar mensajes muy conservadores. He vuelto a escuchar himnos cristeros en las calles de Michoacán y de México. Entonces no va a ser un proceso electoral sencillo para quien crea que lo va a hacer, para quien crea que la candidata o el candidato de Morena va a barrer. No va a ser así. Tenemos que esforzarnos mucho, tenemos que ir en unidad, compactos, tenemos que ir sólidos, regresar a la calle, hacer la tarea que nos enseñó el licenciado Andrés Manuel, tocar puertas, a tener reuniones pequeñas. Lo masivo no te garantiza un triunfo electoral arrasador, y tenemos que enfocarnos en una cosa fundamental: volver a recuperar una mayoría absoluta en los congresos. Nosotros demostramos en la 64 legislatura que no fuimos una maquinaria aplastante, fuimos al diálogo, fuimos al debate público, y tenemos que hacer eso, regresar a la calle, como lo hicimos con Alfredo Ramírez Bedoya cuando fue candidato a diputado local. Tocamos todas las puertas de su distrito, la mayoría. Cuando fue gobernador salimos a la calle, candidato a gobernador, salimos a la calle a caminar también con él. Eso es lo que tenemos que hacer, y lo hicimos con el presidente de la República. Es lo que tenemos que volver a hacer. Si cualquiera de las corcholatas cree que parándose en un templete con una encuesta ganada va a barrer, está muy equivocado. Para finalizar, tenemos un ejercicio, una serie de palabras que compartan, ¿no?, de lo que hemos rescatado en esta conversación, y que pues compartas tú lo que pasa por tu mente, ¿te parece? Pues, México. hermoso. Michoacán. Grande.
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El corazón. Mujeres. Hermosas. Literatura. Híjole. Mi vida. Sueños. Mi familia. Algo más que quisieras compartir el día de hoy aquí en Voces del Congreso. Agradecerles, compartir pues la alegría y la emoción de sentirse parte de esta patria, de este país. Agradecer a todos los que hemos integrado el proyecto legislativo nuestro, a Juan Gerardo Pimentel, que está aquí conmigo acompañándome, que es un compañero de Morena, que es otro de los atributos que tiene la Cuarta Transformación. No venimos con los cuates, venimos con los compañeros de partido, de lucha, con los amigos con los que hemos construido este movimiento, a seguir trabajando en esta construcción de país, como lo hacemos con Gerardo y otros compañeros. ¿Con qué me quedo? Con la alegría y la satisfacción de saber que hasta el día de hoy hemos podido ayudar al Estado de Michoacán y al gobierno de Michoacán a que las cosas vayan por un mejor camino, por un mejor andar. Con eso me quedo yo, y con eso me voy a ir de la política y de la 65 legislatura, con el privilegio de haber sido parte de los constituyentes de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, y con la alegría y el orgullo de haber podido ayudar a los amigos a que alcanzáramos un proceso de transformación desde sus ejercicios de gobierno en nuestro país y en nuestro estado. Con eso me quedo, con la satisfacción de poder ayudar a la gente, de haber ayudado a la gente. Irepan Maya Martínez, muchísimas gracias, diputado federal, por estos minutos de conversar en este espacio en el medio público del Estado de Michoacán. Gracias. A ti, al contrario, gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado en Voces del Congreso. A nombre de todas las personas que hacen posible este espacio, agradecemos su atención. Y bueno, también póngase en contacto a través de las redes sociales. El diputado pues hace una donación para las personas que comparta con nosotros alguna pues interés de adquirir una obra de las expuestas el día de hoy, pues hágalo a través de las redes sociales. Ahí están los textos, ¿no? 5 textos. 10 textos. Listo. Ahí está, y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión. Mi nombre es Eric Serpa. Pásela bien. Compañeras y compañeros diputados. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó